Bienvenidos al Café del Aficionado, el podcast donde el deporte se vive en cada sorbo. Análisis, entrevistas exclusivas y mucho más para que disfrutes al máximo. Buenas, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo podcast deportivo, el Café del Aficionado. Mi nombre es Esdras Fuentes. Acompañados con una taza de café, trataremos de hablar de lo mejor del deporte en un ambiente casual y ameno, desde un rincón de El Salvador. Como todo tiene un principio, empezaré a relatarles mi historia personal. Como les comenté al principio, mi nombre es Esdras Fuentes. Voy a llevar la voz de este podcast deportivo junto a mi hermano Reinaldo Fuentes, que va a estar en la parte de edición y técnica y el cual nos irá acompañando en algunos futuros podcasts poco a poco. Somos los creadores de este podcast. El fútbol corre por nuestras venas, gracias a nuestro abuelo materno, quien en su vida fue dirigente y seguidor de varios equipos de fútbol aficionado, allá por los años 60, 70. Mi abuelo se llamaba José Dionisio Escobar. Somos de un cantón de Morazán. El cantón se llama El Bejucal. De ahí somos originarios. Toda la vida de mi abuelo se dedicó a ser dirigente deportivo en el fútbol aficionado de aquí, de El Salvador. El fútbol aficionado, para quien no lo sepa, el fútbol cantonal, el fútbol pirata, es un fútbol que se practica domingo a domingo, con los equipos de los cantones, de los barrios, los caserillos. Se van a visitar los demás equipos y por afianzas de $40. La fianza se recoge jugando, o sea, cada jugador que juega paga $2 por tiempo, y son 4 tiempos porque se hacen 2 equipos. El denominado segunda, donde están los jugadores que son, entre comillas, más malos o más jóvenes, y lo denominada la categoría de primera, donde están los jugadores que son los mejorcitos y que son los buenos, los mejores, digamos, en buen salvadoreño. Entonces se paga $2 por tiempo, por jugar, y se recorren. El portero no paga, es el único que no paga, y los demás 10 de cancha pagan. Entonces se hacen 2 por 10, son $20, y por los otros 10 de la primera son otros $20. Ahí sale el dinero, son $2. Sí, son $2, pero son $2 por todo el partido, es $1 por tiempo, para aclarar la situación anterior, y logran los $20 por segunda y los $20 por primera. De ahí se sacan los $40 que se le dan al equipo rival, y después se agenda una fecha y se van a traer esos $40 visitando ese equipo, para que así se va cada equipo cantonal, cada equipo pirata va subsistiendo, además de las diferentes contribuciones que hacen sus diferentes jugadores. Entonces mi abuelo en su juventud fue dirigente deportivo de estos equipos de fútbol pirata, fútbol cantonal. Él trató de llevar de la mejor manera a sus equipos, así que de ahí nos viene a nosotros con mi hermano la vena futbolera. Mi hermano y yo practicamos fútbol como porteros en el fútbol pirata. Básicamente los dos nos ha gustado la portería. Él me lleva 6 años a mí, él es 6 años, él es del 83, yo soy del 89, pero no, a pesar de la diferencia de edad de los 6 años, nunca coincidimos en la cancha. Él jugó primero antes que mí, era un excelente portero, pero las lesiones lo alejaron. Él está lesionado de las 2 rodillas, principalmente de una, la izquierda. Y sí, fueron lesiones jugando, entonces eso lo retiraron prematuramente. Eso hizo que no coincidiera cuando yo empecé a jugar de portero, defendiendo los colores de uno de mis equipos, de mis amores. Tengo 4 equipos, por cierto. Yo defendía la portería, fui portero, ya estoy retirado por motivos médicos. Básicamente, pero sí dicen los que me vieron jugar a mí, vieron jugar a mi hermano, que nosotros nos destacábamos, éramos unos excelentes arqueros, buenísimos. Bueno, en el fútbol cantonal, ¿verdad? En el fútbol pirata. Así que así va arrancando nuestra historia. Entonces, por esa pasión que nosotros tenemos por el deporte, porque lo hemos practicado, ya voy a contar también que lo hemos visto, es que decidimos fundar un podcast deportivo, viendo que en El Salvador sí hay podcast, pero no un podcast que venga desde abajo, desde el área rural, desde la cancha propiamente, a menos con una tacita de café en una plática. En este momento solo estoy hablando yo, pero en otros programas futuros se incorporará mi hermano, donde tendremos debates deportivos, donde podremos discutir varias cosas del deporte. Ahorita solo estaré mi persona, Esdras Fuentes. Continuando con mi historia deportiva, por más de 10 años fui presidente de uno de los 4 equipos de mis amores. Como les dije, tengo 4 equipos. Y ese equipo se llama la Roma FC. Equipo de mi caserío, donde yo soy. Caserío Cacala, Cantón El Bejucal, Sociedad Morazán Sur, Morazán.
Equipo que, aunque no fui fundador, ese mérito es de otros amigos, lo apoyé desde sus inicios. Básicamente yo me incorporé a la Roma desde que tenía 2 meses de fundado para lograr apoyarlos y que el equipo siguiera adelante. Defendí sus colores durante muchos años. Yo defendí la portería de este equipo. Y ahora les voy a comentar los otros 3 equipos que llevo en el corazón. Vaya, como les comenté, son 4 equipos de fútbol que llevo en mi corazón. Aunque soy aficionado a muchos deportes y entiendo en muchos deportes, ya les voy a comentar, pero son 4 equipos. El primero de ellos, obvio, el que quizás es el equipo preferido de todos, la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador en todas sus modalidades y categorías, desde el femenino, fútbol playa, fútbol sala, fútbol sub-20, sub-17, selección mayor, selecciones juveniles, todas las categorías del fútbol salvadoreño lo apoyo y las llevo en mi corazón y siempre los apoyo, no importando el resultado. El segundo equipo, obviamente, aunque soy de Morazán, crecí en la época de los 90. Como les dije, yo nací en el 89. Entonces, uno de los equipos de mi corazón, uno de los equipos de mis amores es el Club Deportivo Luis Ángel Firpo, de Zulután, aunque soy de Morazán. Dirán, pero si en Morazán existió el Vista Hermosa, existe el Fuerte San Francisco. Pues sí, pero cuando yo crecí, en mi juventud, en mi niñez, el Fuerte no estaba en primera. El Vista Hermosa no se había fundado. Y el equipo de la época, el mejor equipo era Luis Ángel Firpo, pues, del cual yo me hice aficionado, de lo cual también fue gracias a mi hermano, porque él ya era aficionado a Luis Ángel Firpo. También mis primos por parte maternos, también son aficionados a Luis Ángel Firpo, y también son aficionados al otro equipo de mis amores, que es el Club FC Barcelona de España, que también es aficionado a mi hermano y casi todos mis primos. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué en los 90? ¿Por qué es aficionado él? Por el mítico Johan Cruyff, por el Dream Team. A pesar de que yo lo viví poco, pero gracias a ese equipo me hice aficionado al Barcelona por mi hermano y mis primos. Así que, recapitulando, los 4 equipos de mis amores son la Selección de El Salvador, Luis Ángel Firpo, FC Barcelona de España y la Roma FC de mi caserío, que ese es el equipo que yo he defendido sus colores como jugador y también como dirigente deportivo. Vaya, como les comenté, yo he consumido deportes, también mi hermano, pero yo en general, desde que tengo memoria y entiendo el 80-90% de las reglas de otros deportes. En el fútbol básicamente no el 100% porque sería mentira, casi nadie lo tiene, pero un 95-98% de las reglas de fútbol me las puedo. Y en los demás deportes un 80-90%. Crecí viendo deportes en canales de aire mal sintonizados en el área rural. Les comenté, yo soy de acá del área rural de El Salvador, o sea, de Morazán. Imagínense que un cronista deportivo acaba de decir que no podía transmitir un partido del Fuerte San Francisco porque básicamente era el hoyo de Morazán. Y Morazán no está en un hoyo, Morazán es parte alta, pero aún así estamos en la civilización, pero aún así este periodista deportivo, aunque nos dolió, quiso decir de que Morazán es un departamento bien complicado en su área geográfica. Pero bueno, estando entre este montón de montañas, crecí viendo televisión con antena de aire, UHF, VHF. Por cierto, antenas que con mi hermano incluso creamos 1 o 2 antenas. Nosotros las creamos, bajando planos en aquella época, principios de los 2000, del incipiente internet, en los cibercafés que decían que se pagaba por consumir internet en computadoras, y ahí bajamos unos planos y nos creamos nosotros mismos, compramos todos los materiales que básicamente se consiguen en cualquier ferretería, bueno, no en cualquiera, pero en la mayoría de ferreterías, y creamos antenas para tratar de mejorar la señal de televisión, porque por acá era malísima, les quiero comentar, súper mala la señal. Entonces creamos las antenas y así nosotros tratábamos de ver televisión, pero aún así se nos complicaba la situación. También escuchábamos radio de batería en los 90 y principios de los 2000. Luego, esto de la antena aérea llegó hasta tipo 2008, cuando una empresa mexicana fincada en El Salvador, diré marcas porque aún no nos patrocinan, pero ojalá en el futuro estas marcas nos lleguen a patrocinar en algún momento. La marca Claro ya estaba en El Salvador, era de personal, habían comprado Telecom en ese momento y ingresaron a El Salvador la Claro TV satelital. Fuimos de los primeros clientes de TV satelital, por cierto. Entró en octubre, noviembre del 2008 con 22-23 canales, pero nosotros pusimos esa señal de televisión y ahí, a partir de ahí pudimos ver un poco más los deportes. Hasta bien adentrados los años 2010,
que ya básicamente en el 2020, en plena pandemia, empezando la pandemia, logramos poner internet, pero no internet porque ahorita hay fibra óptica, no, pusimos un internet que es, se le llama WIS, que es un internet que va de antena a antena, pero aún así era un internet bueno, era rápido, 10 megabytes teníamos, que pueden sonar lentos, pero en la rural vuela, pues. Y ahí empezamos a ver ya con el streaming, y ahí a partir de ahí ya no utilizamos mucho la televisión satelital. Cuando Canal 4, porque Canal 4 transmitía la Liga Española en aquellos años, perdió los derechos de la Liga Española, como por el 2008, 2009, y Sky, una empresa mexicana de televisión satelital, los empezó a transmitir. Me recuerdo yo que fue un boom a nivel nacional, porque la Liga Española la daba el 4, pero perdió los derechos y ya no pudimos verla. Tocó a la mayoría seguir los resultados. A nosotros con mi hermano, como éramos tan futboleros y éramos tan aficionados al Barça, que fue la solución que logramos conseguir cuando en aquella época no existía el internet. Aquí la señal es malísima, por cierto. Es más, actualmente, hoy en el 2025, la señal celular es malísima. Aquí no hay prácticamente señal para internet con señal celular, pues. Entonces 4G o 5G. ¿Qué tocó? Comprar un radio de banda corta y logramos sintonizar la radio exterior de España, que en aquella época costaba sintonizarla, pero lo logramos sintonizar. Aún tiene un programa que se llama Tablero Deportivo, que lo transmite la Radio Nacional de España, pero en banda corta se llama Radio Exterior de España, y ahí podíamos escuchar los partidos del Barcelona. Ahí logramos escuchar, por ejemplo, el histórico 6-2 que le puso el Barcelona de Pep Guardiola, el mejor Barcelona de la historia, al Real Madrid. Aquel Barcelona que volaba, el que ganó el triplete y ganó el sextete. Nosotros lo pudimos ver en la Champions, que la daba todavía en televisión satelital y ESPN. Y pudimos ver el otro Mundial de Clubes y todas esas demás, pero en la Liga Española en sí solo la podíamos ir por radio. Nuestro primer TV fue de 13 pulgadas, eso tampoco lo he comentado, en blanco y negro. Y era alimentado por batería, básicamente de las que se venden para carros, porque la electricidad aquí a este cantón, el Bejucal de Sociedad, no entró hasta el año 95-96. En gran parte gracias a mi abuelo, que era líder comunitario y logró traer la electricidad con otros líderes comunitarios. Trajeron el proyecto y logramos tener energía eléctrica. Luego que tuvimos energía eléctrica, mi papá logró traer, o mandó traer, no recuerdo, sinceramente me falla la memoria, un televisor Panasonic de 21 pulgadas, traído de Estados Unidos. Y era colores, pero con antena costaba que se vieran los colores y era súper complicado con antena aérea. Entonces crecimos viendo televisión, viendo deportes en Canal 4 de El Salvador y Canal 5 de Honduras. Y dirán, ¿por qué de Honduras? Porque nosotros somos de un cantón limítrofe con Santa Rosa de Lima, que básicamente estamos limítrofes con la frontera del Amatillo y limitamos con Honduras. Entonces, para decirles que en esa época, a finales de los 90, mediados de los 90 y finales, era más fuerte la televisión hondureña que la propia salvadoreña. Ya para los 2000, la televisión salvadoreña quizás aumentó sus transmisiones, sus emisiones, y empezó a ser más fuerte, ya acá. Pero en la época pleno de los 90, sí se miraban las salvadoreñas, pero era más fuerte la hondureña. Televicentro de Honduras, Canal 5, Sistema Hondureño 3 y 7, y Telecadena 7 y 4, me recuerdo. Y aquí se sintonizaba en el 13. Nosotros mirábamos en Honduras Canal 5, Canal 3 y Canal 13, que era Telecadena 7 y 4. Entonces, en esos, y mirábamos Canal 2, Canal 4 y Canal 6 de TCS. Más no se miraba, el 12 no se miraba, el 21 no se miraba en aquellos años acá, en esta zona tan limítrofe. No estamos tan al limítrofe, pero sí estamos bien cerca de Honduras. Entonces, nosotros mirábamos deporte en esos dos cadenas, en TCS y Televicentro de Honduras. Y en la radio, básicamente escuchábamos 3 radios. YSKL, La Poderosa, Radio Cadena Monumental y Radio Cadena Cuscatlán. Eran las 3 radios que en aquella época transmitían deportes. Ya cuando en el 2008 accedimos a televisión satelital, se nos abrió un mundo, a pesar de que solo venía ESPN 1, 2, Fox Sports, me parece que eran los únicos canales deportivos que habían. Más el Canal 4 que traía la televisión satelital, se nos abrió un mundo más a los deportes, pero nosotros nos apañábamos con lo que teníamos. Cuando hay necesidad, siempre el ser humano va buscando cómo solventar aquellas necesidades, y nosotros la logramos solventar de una u otra forma gracias a la televisión por aire, gracias a la televisión salvadoreña, gracias a la televisión hondureña y a la Radio Nacional. Vale, entre los narradores que marcaron mi infancia, y quizás mi hermano también, están Eugenio Calderón, Carlito Aranzamendi,
Roberto Bundio, Hernán Carrasco Vivanco, que eran los principales, Jaime Vinalova, que eran los principales que transmitían en aquella época en Canal 4 de El Salvador, en DCS, Eugenio Calderón y Carlos Aranzamendi. Luego Carlos Aranzamendi pasó a la radio, no volvió a televisión, pero siempre lo seguíamos escuchando nosotros básicamente en Cadena Cuscatlán. En la radio teníamos a Raúl Beltrán Bonilla de la YSKL, a Ricardo Esmaján, que era La Computadora Humana, un programa que a mí me encantaba escuchar, y lo escuchaba por todas las noches, y Sergio Rodríguez también en la YSKL, y Carlos Aranzamendi en Radio Cuscatlán. También teníamos a Freddy Manzano en Radio Cuscatlán, eran periodistas deportivos de radio de referencia de aquella época. Y en Honduras escuchábamos a Salvador Narrala, a Orlando Ponce Morazán, a Copán Álvarez, Gilbert Beltrán, me acuerdo yo, son los que más me recuerdo de la época de que mirábamos televisión hondureña. Y canales internacionales, obviamente, Luis Omar Tapia, Diego Balado, Fernando Palomo, Mario Kempe, Ricardo Ortiz, Andrés Agulla, José Hernández, en especial Eduardo Vizcayar, en especial a José Hernández y Fernando Palomo, porque son periodistas reconocidos y son salvadoreños, pues, y nosotros los mirábamos ya cuando tuvimos televisión satelital del 2008-2009 en hacia adelante. Esos fueron básicamente los periodistas deportivos, los narradores deportivos, los presentadores que marcaron mi infancia. Obviamente en otros deportes habían otros, pero no me recuerdo todos los nombres, así que básicamente esos son los que más recuerdo y recordamos de esa linda etapa. Bueno, mi primer mundial recordado es Francia 98. Para mi hermano, que él les contará su historia en otro podcast aparte, fue Estados Unidos 94. Pero el que yo recuerdo especialmente es el de Francia 98, con Brasil de Ronaldo, Dunga y Cafú, y la Francia de Zidane, la Francia de Desailly, de Lilian Thuram, de Fabián Barthez, de Yuri Yorkaek, de Dugarry, de un joven Thierry Henry, de un joven David Trezeguet, de Emmanuel Petit, Vicente Lizarazu, bueno, equipón, pues, una Francia campeona del mundo, muy merecido, no por ser local, sino porque practicaba un fútbol que era dominado y nacía desde la mente de Zinedine Zidane, un mago para el fútbol, un gran jugador de fútbol. Vaya, quizás solo mucho fútbol les he contado, pero yo soy amante, seguidor y entiendo muchos otros deportes. Por ejemplo, yo desde siempre he visto la Fórmula 1, desde la época de Schumacher versus Hakkinen versus Montoya, luego pasando con Alonso, con Hamilton, con Kimi Raikkonen, con Verstappen, con Sebastián Vettel. Bueno, la actual es Verstappen, pero mis mayores recuerdos vienen de la lucha de Schumacher con Hakkinen y Montoya, cuando Michael Schumacher ganó sus 5 mundiales consecutivos de Fórmula 1, finales de los 90, principios de los 2000. Había ganado 2 ya en el 94 y el 95 con Benetton, pero los 5 consecutivos los ganó con Ferrari. Desde aquella época me hice aficionado al cabalino rampante, aunque obviamente hoy en día no está tan bien, pero hoy soy aficionado a Verstappen por su resiliencia, por siempre tratar de destacar, por siempre tratar de ir hacia adelante, por no darse por vencido, y por aquel gran mundial que nos dieron con Hamilton cuando Verstappen ganó su primer mundial en la última vuelta. Básicamente yo soy fiel no solo de seguirlo, yo lo veo, trato de verlo todos los grandes premios, veo las clasificatorias, veo las previas, soy un gran amante de la Fórmula 1, del deporte motor, también del MotoGP, soy un gran seguidor y amante de Valentino Rossi. Bueno, que ya entramos en la etapa de que les voy a comentar mis equipos y figuras con las que crecí viendo y que algunas soy gran admirador de ellas, como Valentino Rossi, el doctor en MotoGP, un velocista puro que iba hacia adelante, que siempre trataba de ganar en su moto. Y obviamente soy amante de las motocicletas. Tengo una Yamaha YBR, mi hermano tiene una Bajaj, una moto que les comentará, entonces obviamente también nos gusta el deporte motor. La NBA me marcó mediados de los 90 con los Chicago Bulls de Jordan y Scottie Pippen. Sí, vive aquellas finales contra los Utah Jazz de Karl Malone, John Stockton, Jake Hornacek, que era un equipón también. En El Salvador la palabra equipón se usa para un equipo de gran magnitud, que juega bien, no importa qué categoría.
Entonces, equipón quiere decir que los Chicago Bulls de Jordan quizás es el mejor equipo que he visto en mi vida, a pesar que era un joven. Soy del 89, tendría 8, 9, 10 años cuando yo miraba a los Chicago Bulls, pero me hice aficionado de ellos. Después, obviamente, Jordan se retira de los Bulls se desarman, se va Pippen para los Portland Trail Blazers y solo quedan, creo que solo quedó Kukoc y bueno, los Bulls se desarmaron. Entonces, alguien tenía que llenar ese vacío y ese vacío lo llenaron los San Antonio Spurs de Greg Popovich. Entonces, gracias a Emmanuel Ginobili, pero antes de Ginobili, a Tim Duncan, a David Robinson, el almirante, Tony Parker, me aficionado a San Antonio Spurs, más con aquella, como quien dice, rivalidad histórica contra los Lakers. Yo no soy aficionado a los Lakers, soy anti-Lakers. Aunque me digan que es el equipo más grande de la NBA, como crecí viendo los Bulls y después a San Antonio Spurs, yo nunca he sido seguidor de ellos. Sí los admiro como juegan hoy en día, con LeBron James, pero no soy gran seguidor de ellos. Así que en aquellos grandes partidos, grandes finales con San Antonio, sí me hice aficionado de ellos. Después, San Antonio, obviamente, todos envejecieron y ya no pudimos seguir dominando, Ya tocó otros equipos emergentes tratar de salir, los Boston Celtics, los Golden State Warriors, varios equipos emergentes ya dominaron la liga, pero en general yo fui aficionado, crecí en mi niñez y adolescente siguiendo a los Bulls y siguiendo a los San Antonio Spurs. En la MLB o las Grandes Ligas, como se le llaman en El Salvador, ¿qué les puedo decir? Finales de los 90, los Yankees de Derek Jeter, los Yankees de Mariano Rivera, de Andy Pettitte, unos super Yankees, mis aficionados a los Yankees y pues bueno, hasta hoy en día sigo siendo aficionado a los Yankees, el equipo del Bronx, así que eso es lo que me marcaron en el béisbol. Quizás, no sé si me equivoco con el término, pero quizás soy de los pocos salvadoreños que soy un gran seguidor. Bueno, tengo un primo que también lo sigue, por cierto, saludos ahí al primo, a José Delgado, que me gusta hablar con él, aficionado al Barça, al Firpo, a su Jocoro FC, que él es de Jocoro y gran aficionado también a la NFL, al fútbol americano. Y yo soy gran aficionado, que estoy viendo a Tom Brady, pero ahí les mentiría decirles que el Canal 4 transmitía fútbol americano, solo transmitía resúmenes. Me tocó ver fútbol americano propiamente cuando entró la televisión satelital en el 2008, básicamente a mis 19, 20 años, ya siendo un poquito más de adolescente, casi ya en mi juventud, pero en esa época quien dominaba era Tom Brady, obviamente, y los Patriotas de Nueva Inglaterra. También me hice aficionado a Peyton Manning cuando estuvo en los Broncos de Denver. Y ahora, hoy en día, sigo a Patrick Mahomes, que por cierto acaban de perder el Super Bowl, pero no quita que es un gran mariscal de campo, que me gusta cómo juegan, básicamente. Y soy de los pocos salvadoreños que le entiendo mucho, entiendo gran parte de sus reglas, porque las he leído y porque las he visto. Y entiendo muchísimo, muchísimo que el primer 10, que el touchdown, que incluso reglas que no son tan comunes las entiendo, cosas que muchos no entienden, pues no saben. Y no es desmeritar a nadie, pero el fútbol americano es complicadísimo, tiene unas reglas súper especiales que no cualquiera entiende. Bueno, en el ciclismo me duele, sinceramente, fue uno de los más grandes golpes que tuve en el deporte, porque básicamente yo crecí siendo aficionado, viendo a Lance Armstrong, sus triunfos, su lucha de vida, cómo derrotó el cáncer, y resulta que hizo trampa. Yo escuché los rumores, pues eso era desde muchos años se sabía, venían esos rumores, pero no los creía, pues, o sea, como él siempre los negaba, hasta que finalmente se lo comprobaron y confesó, pues, que el hombre se dopaba, tenía muchos esquemas de doping para lograr tener mejor rendimiento. Incluso se habla de que quizás sus bicicletas tenían algún motor escondido, pero eso no se ha probado. Pero lo que sí se ha probado es que se dopaba de muchas formas. Sus compañeros, más que todo Floyd Landis, lo hizo, que confesó, y eso hizo que cayera toda la baraja de naipes y se comprobó, pues. En aquella época contra el pirata Marco Pantani, contra Jan Ullrich, me acuerdo de esos grandes duelos de Lance Armstrong en el Tour de Francia, en Canal 4 sí lo miraba. Ya cuando entró a la televisión satelital, ya logré ver todos los Tours de Francia, los Giros de Italia, las Vueltas de España, ya con los duelos, ya cuando regresó Lance Armstrong del retiro, cuando era compañero de Alberto Contador, con los hermanos Selec. Incluso hoy en día sigo el ciclismo también, es otro de mis deportes favoritos, de mis deportes preferidos.
Incluso hoy en día sigo los grandes duelos entre Pogačar y Vingegaard, Van der Poel. Son grandes ciclismos, pues los vi en los Juegos Olímpicos también y los he visto en un codo, mano a mano, pues en grandes duelazos. El ciclismo me apasiona. ¿Lo practiqué? No, como deporte no, pero sí, en mi juventud niñez tenía bicicleta. Yo iba a la escuela de mi comunidad, que está básicamente a 3 kilómetros de mi casa, y iba en bicicleta. Entonces me apasionó, pues no lo practiqué como deporte, pero siempre me gustó verlo, siempre me gustó y como les digo, lo entiendo muchísimo, sus estrategias, como es un deporte bien, pero bien estratégico, con sus líderes, con sus gregarios, con todo. El ciclismo me apasiona, sinceramente, les mentiría si les dijera que no. De ahí pasamos a otro de mis grandes deportes favoritos, que nunca lo he practicado, les soy sincero, pero me gusta verlo. Este deporte es el tenis. Crecí viendo en Canal 4 resumen en algún otro partido de Pete Sampras. Para mí era mi héroe en aquella época de mi niñez. Después vi la gran rivalidad entre Rafael Nadal y su majestad Roger Federer. Y ustedes dirán, ¿sos aficionado a Roger Federer? No, señores. Admiro su juego, pero crecí viendo a Rafael Nadal y admiro a Rafael Nadal porque él era talento puro, pero más que talento, él lo trabajaba, el talento, trabajó por él. Él dejaba todo en la cancha, hasta el último sudor. Era una resiliencia completa. Y Roger Federer era talento puro. Roger Federer quizás es el mejor tenista que ha pisado una cancha de tenis. Lo digo porque lo vi. Lo vi en aquel Wimbledon de 5 sets, de más de 5 horas que logró ganar Rafael Nadal. He visto partidazos entre estos dos, obviamente. Y también vi partidos de Andy Murray y Novak Djokovic, que eran los 4 grandes. Y después el Big Three, cuando Andy Murray por sus lesiones se tuvo que retirar. Y he visto durante todos estos años cómo se han venido disputando quién es el mejor de todos los tiempos. Para mí, sinceramente, yo admiro a Rafael Nadal, pero para mí el mejor de todos los tiempos se llama Roger Federer, porque es talento puro. Es porque aunque esté retirado, pero está vivo y que aún practica tenis en su casa o con sus amigos. Talento puro, daba ganas de verlo jugar, era básicamente una belleza de juego. Obviamente logró tener su contraparte, que era Rafael Nadal, que le lograba ganar los partidos con mucha fuerza, mucha resiliencia, mucho esfuerzo, pero sí, Roger Federer daba ganas de verlo y era un gran tenista. En el gol sería mentira, el gol no lo daba Canal 4 ni Canal 5. Además, en Canal 4 básicamente el 5 solo daba deportes de fútbol y un poco las Olimpiadas. Canal 4 sí, daba mucho deporte que no teníamos en ninguna otra parte y que le agradezco sinceramente. Hoy en día el Canal 4 le llaman tradición en novelas, pero el que creció en los 90 y en los 2000 sabe que Canal 4 fue el canal de los deportes, fue el canal donde daban cualquier deporte y completamente gratis, no como hoy en día que todo es streaming. En aquella época, si no tenías el 4, no mirabas deportes, sinceramente. Obviamente, la televisión por cable o la satelital tenía otros canales internacionales, pero si no, solo tenías televisión local, solo te tocaba ver Canal 4, y en eso sí le agradezco, porque a pesar de todo, en mi niñez logré ver deportes muchos en Canal 4 y nunca dio gol. Tal vez en resúmenes. Y soy aficionado a Tiger Woods, el Tiger, que básicamente lo empecé a ver cuando empezó la televisión satelital. Ya después se retiró, sus problemas de salud, más que lesiones, más que todo, y sus escándalos extramaritales, que bueno, ahí la historia está. Pero sí, ya bajó de nivel, pero sí, crecí viendo a Tiger Woods contra su rivalidad con Phil Mickelson, obviamente, pues. Y ya después ya el gol ha sido dominado y me ha gustado siempre. Me ha gustado desde toda la vida. Actualmente lo sigo viendo todavía, pero sigo extrañando una figura tan grande como Tiger Woods en el gol. Y terminando de cerrar los deportes que me han marcado, están las Olimpiadas. Básicamente yo las primeras que vi fueron Sydney 2000, aunque vi Juegos Panamericanos de Winnipeg 99, pero la primera Olimpiada que vi fueron Sydney 2000. Me marcó muchísimo, sinceramente. Y obviamente Michael Phelps y Usain Bolt, Michael Phelps en natación y Usain Bolt en atletismo. No participaron en Sydney 2000, pero sí marcaron básicamente mi vida, mi juventud, mi adolescencia y juventud. El nadador y el atletismo, básicamente Michael Phelps y Usain Bolt.
Bueno, retomando de nuevo el fútbol, en fútbol recuerdo a la gran selecta de Milovan Joric, aquella selección que se clasificó a la hexagonal de la mano de Contreras Palma, pero que después la tomó el general Milovan Joric en el 97. Me recuerdo básicamente el partido que más lloré quizás en mi vida fue aquel ingrato partido que Jamaica nos vino aquí al Cuscatlán, básicamente, que nos hizo, que no nunca la pudo Rendero Iraeta, el doctor, perdón, no es Rendero, perdón, el doctor que jugaba defensa central en aquella época, doctor Sanabria, según mis recuerdos, nunca pudo hacerle falta al último, que él era el último, al delantero de Jamaica, para lograr parar ese gol. Ese partido lo empatamos 2-2, teníamos que haber ganado. Ese partido básicamente clasificó a Jamaica, Francia 98, y nos obligó a la última fecha a un milagro, básicamente, que era ganar básicamente ese último partido. Y obviamente ya no pudimos clasificar al Mundial de Francia 98, entonces esa selección me marcó, pues viví grandes recuerdos, como básicamente que haberle ganado a Canadá aquí y ganarle a Costa Rica acá, pero no pudimos ir al Mundial, a pesar que teníamos una gran selección en ese momento con Raúl Díaz Arce y Mauricio Cienfuegos y Álvaro Misael Alfaro en la portería. Como les comenté, también me crecí viendo el Firpo de Raúl Díaz Arce, el Firpo de Cienfuegos, pero básicamente el Firpo de Julio del Carmen Escobar, de finales de los 90, con Celio Rodríguez y Misael Alfaro. Un gran Firpo, y más, fui a ver finales de ese Firpo al Estadio Cuscatlán versus el FAS, que ganamos en penales. También fui a ver varias finales, pero las perdimos a principios de los 2000. También fui a ver final contra el FAS, que se la ganamos en la época del 2006, me recuerdo, cuando el técnico era Horacio Cordero, se la ganamos al FAS, teníamos de jugadores a Leo Pekarsson, a Patricio Barroche, a Leguizamón, a Juan José Gómez, un gran Firpo, quizás el último gran Firpo, y ojalá me equivoque, pero yo quiero que este sea el gran Firpo que va a volver a esas andadas, el actual Firpo, que es líder en la tabla del fútbol salvadoreño y líder en la acumulada también, así que esperemos, posca a posca le iré comentando cómo va el torneo salvadoreño, iremos charlando sobre ello, les iré contando y ojalá el Firpo logre destacar, si no pues ni modo, va. Pero yo sigo apoyando al Firpo. También otro equipo que me marcó mucho en esa época fue el Barcelona de finales de los 90 con Ronaldo Nazario, una temporada pero nos marcó, un gran goleador de época, pero se fue para el Inter. En esa temporada Sir Bobby Robson era el técnico, después al Barcelona lo entrena Luis Van Gaal y contratan un jugador del Deportivo que se llamaba Rivaldo, que para el que no nació en esa época, quizás Rivaldo fue la primera gran leyenda del Barcelona que yo pude ver. Echaba el equipo al hombro. Si el Barcelona ocupaba ganar, Rivaldo hacía los goles. Una vez para lograr clasificar a la Champions, Rivaldo hizo un hat-trick contra el Valencia en la última jornada y les hizo un gol de chilena en el último minuto y con eso se clasificó. Entonces Rivaldo se echaba el equipo al hombro. En un juego con Luis Enrique y con un joven Xavi, un joven Puyol. Y después obviamente Ronaldinho me marcó. Ronaldinho, Luis Juli, Deco, Rafa Márquez, Xavi consagrado, Víctor Valdés, un joven Iniesta, Carles Puyol, un joven Leo Messi, quizás el jugador que más me ha marcado a mí, porque obviamente soy seguidor del Barcelona y también he apoyado a Argentina, pero básicamente por el Barcelona. La Pulga Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, no me le cabe duda, sinceramente, porque me marcó muchísimo y que básicamente nos dolió a todos los barcelonistas cuando se fue para el Paris Saint-Germain, básicamente por el límite salarial, tema que lo tocaré en otro podcast especial, porque si ese tema da para largo. ¿Pudo quedarse? Sí, pudo haberse quedado. ¿Fue mal gestionado? Claro que fue mal gestionada la salida de Messi. También mal gestionada el reingreso, la reintegración de Messi, que no pudo ser y pues fue hacia el Inter Miami. Eso da para mucho, pues. Es un tema que básicamente al barcelonismo le duele, pero que tiene otras aristas de administración, aristas de dirigentes, aristas de deporte, aristas económicos, aristas de dirigentes deportivos de España, de Tebas. Bueno, da para más el tema de Messi, así que y también hablaremos de toda su historia, de todo lo que ha hecho en el fútbol. Así que Leo Messi me marcó en sus principios, pero sí, ese equipo era comandado por Rijkaard, estamos hablando del 2004-2006, en el 2006 se gana la Champions ante el Arsenal, me recuerdo esa Champions, porque esa Champions la viví, porque fue la primera Champions
que ganaba el Barcelona siendo yo aficionado al Barça que yo pude ver. Obviamente, la primera ha sido con un gol de Ronald Koeman pues, versus la Sampdoria en los principios de los 90 con Johan Cruyff de técnico, pero ahí yo tenía 2, 3, 4 años de vida, pues no me recuerdo. Pero la del 2006 sí recuerdo, básicamente. Eran mis 15, 16 años, en mi adolescencia, y disfruté sinceramente esa gran final. Después vino ya el Pep Team, el equipo Pep Guardiola, que me marca también, pero básicamente en mi juventud, adolescencia, el que me marcó más fue el de Ronaldinho, el de Frank Rijkaard. Y obviamente me recuerdo de otros grandes equipos, como el AC Milán de principios de los 2000, con un ya viejo, ya con muchas batallas al hombro de Paolo Maldini, con Pirlo, con Shevchenko, con Gattuso, con Hernán Crespo, con Filippo Inzaghi, con Rui Costa, con el propio Rivaldo, ya en sus horas más bajas, pero aún así siendo Rivaldo, y así con muchos jugadores, un gran AC Milán. Y obviamente, aunque no me marcó porque yo los sigo, pero obviamente soy antimadridista, pues si soy del Barcelona, pero también sé reconocer los grandes equipos que ha tenido el Real Madrid y el gran equipo que tuvo con los Galácticos de Florentino Pérez. Era un equipón, pues, con Ronaldo, con Figo, pues cierto, el tema de Figo es otro tema para un podcast más largo que me marca a mí y me marca a mi hermano, la tradición de Figo cuando se va para el Real Madrid. Pero bueno, regresando a los Galácticos con Beckham, así que, pero Vicente del Bosque como técnico, pero se fue todo se fue cuando Klaus Makelele fue vendido, pues lo vendieron y ahí se vino abajo. Así como actualmente el Madrid se va Toni Kroos, que no fue vendido, se retira, también le está costando, sí le costó que el Madrid los Galácticos. Un gran equipo, pero que al final no cuajó, no logró, porque eran muchas estrellas en un vestuario. Cuando no se supo y no lo supieron llevar bien, el equipo colapsa y obviamente Florentino Pérez también colapsa en su primera etapa. Pero eso lo hablaremos en muchos podcasts más adelante. Vaya, les comenté que a partir del año 2020 veo deportes por streaming. Y actualmente, ¿dónde ve deportes? ¿Dónde ve Edra Fuentes, el relator de este podcast, El Café del Aficionado, donde mira deportes, junto con su hermano Reinaldo Fuentes, que está en los controles? Pues yo veo deportes oficialmente y legalmente, lo veo en las plataformas de streaming. Por ejemplo, en Disney Plus veo el gol, la Fórmula 1, la NBA, la Libertadores, la Champions League, partidos de la selecta, no de la mayor, sino de femenina y de categorías inferiores, porque ellos los dan en Disney Plus, y veo mucho fútbol ahí, Liga Italiana, en Disney Plus. En Mac veo la Premier League, ahí dan la Premier y veo los mejores partidos de la Premier y soy fiel amante de la Premier porque es una liga súper rápida. En Big Plus veo la Liga Española, porque ellos tienen los derechos de la Liga Española de completo, y veo todos los partidos que yo quiero ver. Básicamente los del FC de Barcelona no me pierdo ninguno, en cualquiera, ya sea en Champions o en Liga, pero también se ve los del Real Madrid, los del Atlético. Últimamente he estado viendo los del Valencia, porque Valencia es un equipo histórico donde pasó Mario Kempes, donde pasó Baraja, Paulito Aimar, un gran equipo sinceramente, pero está luchando el descenso y yo no quisiera que descendiera porque es un equipo histórico y estoy viendo su lucha por no descender, y estoy últimamente viéndolo, el Villarreal, el Athletic de Bilbao, ahí los veo en Big Plus. Algo que quizás no comenté de la Premier League es cuando vi al Leicester City, cuando fue campeón en la Cenicienta. Yo seguí todos los partidos de Leicester City cuando ya empezó como la séptima, octava jornada, que empezó a ser el equipo revelación. Aún vi a Mahrez, a Jamie Vardy, a Kieper Schmeichel. Uy, hombre. Era una de mis figuras. Bueno, aún lo sigo viendo, creo que está jugando en Escocia actualmente, pero yo admiraba a Kieper Schmeichel. Admiré más a su padre, obviamente, en el Manchester United. Cuando al final de los 90 ganaron en el Camp Nou aquella Champions al Bayern Múnich en 2 minutos en el tiempo de reposición con Sheringham entrando de cambio. Pero bueno, esa es otra historia para otro podcast. Y obviamente yo admiro a Kieper Schmeichel y ese es el Leicester City de la Premier League, que se hizo campeón contra todos los pronósticos. Quizás primer y único caso en todo el mundo del fútbol, ojalá se repita, pero sí fue un gran caso, sinceramente. La liga salvadoreña y la selección las veo en TSS Go. Comentarles que actualmente yo no tengo televisión por cable ni televisión aérea. Básicamente todo lo veo por streaming, por plataformas. Así se ha evolucionado el mundo. Actualmente cuento con Starlink de Elon Musk.
de SpaceX. Entonces tengo el internet de Starlink, es súper rápido para ver las plataformas, sinceramente. Entonces, sinceramente no ocupamos de televisión por cable porque todo se puede encontrar en internet sabiendo buscar. Y obviamente ahí veo yo los partidos de la Selecta en TCS Go y la Liga Salvadoreña. También la veo en Tigo Sport porque soy usuario de Tigo y tengo acceso a Tigo Sport y tengo la aplicación. Todas estas aplicaciones las tengo en mi televisión, en todos los televisores de mi casa, que por cierto tengo una mejor memoria, son 4. De la sala principal, el de mi habitación, el de mi sobrina y el de mi hermano. Esos son los 4 televisores y en todas están las plataformas que les estoy comentando. Y ahí en Tigo Sport veo los partidos de la Liga Salvadoreña que no lleva Canal 4 en TCS Go. Bueno, los Juegos Olímpicos los vi en Claro Sport, ya sea por YouTube o en la app, que también está en Android TV y en YouTube. Ahí también dan ciertos partidos de la UEFA Europa League, ahí los veo también en Claro Sport. Da algunos partidos de la conferencia, también ahí los veo. Y también veo partidos de la Liga Mexicana, ahí los veo también algunos en Claro Sport. Ahí tienen ellos y tengo las apps y todo es gratis, así que ahí podemos ver en esas plataformas. Y en Facebook, obviamente, veo el fútbol nacional salvadoreño, el fútbol pirata, el fútbol cantonal, el fútbol de la liga media que llamábamos antes, que es el fútbol aficionado, que es el que está luchando por subir a tercera división profesional de El Salvador. Ahí en Facebook, sabiendo buscar, sabiendo tener los medios locales, sabiendo tener las páginas de los equipos, se miran los partidos. Además, ahí estoy viendo actualmente la Real Sociedad, que es el actual campeón de Morazán en el fútbol aficionado, pero que en este torneo voy a intentar repetir para intentar ascender a la tercera división. La Real Sociedad es el equipo de Sociedad, es el equipo nativo. Es más, he ido a ver algunos partidos y juegan bien, tienen un gran técnico, muy joven, por cierto, técnico que es de aquí, de Luis Jucal, de aquí, de este cantón de donde soy yo. Así que hay apoyo a la Real Sociedad. El técnico en cuestión se llama Marvin. Entonces los apoyamos y primero Dios asciendan y le den con todo en tercera, y si no ascienden, pues que sigan con el proyecto, porque es un proyecto muy bonito. Así que ahí vemos el fútbol aficionado de El Salvador. Bueno, quizás me extendí mucho, pero hasta aquí, y esto que no he profundizado, solo he ido por las ramas, solo he ido por encima la historia de mi persona y también la de mi hermano, cómo nos hemos crecido viendo deporte, cómo nos hemos crecido empapados en el deporte. Vivimos para el deporte y vivimos por el deporte. Así que aquí termina la primera parte de este podcast, que es en el principio. Hoy en adelante entraremos a hablar de la segunda parte, la coyuntura actual de la Selecta. Vaya, como ustedes saben, y para los que no saben, El Salvador está comandado en su federación por una comisión regularizadora, una comisión normalizadora, como quieran llamarla, de la FIFA. Esta es la segunda. La primera fue puesta como en el 2023. 2022, 2023, por 2 años, la cual fracasó, básicamente no cumplió sus objetivos, que eran hacer los estatutos para llamar a elecciones y tener nuevas autoridades en la federación, y fracasó porque nunca pudo entenderse con el INDE. Bueno, el anterior comité ejecutivo de la federación, comandado por Hugo Carrillo, nunca se pudo llevar con el INDE, que básicamente lo tenían que homologar los estatutos para que se llevaran con la ley salvadoreña de los deportes. Eso era todo y nunca se pudieron llevar a cabo. Es más, tuvimos unas 2 semanas que Hugo Carrillo sale de la presidencia de la federación porque la FIFA lo quita, y básicamente creímos que nos iba a castigar la FIFA, pero no, la FIFA al final solo puso una comisión regularizadora y le encargó eso, pues, y al final fracasó esa primera comisión normalizadora. Toca nombrar la segunda, y esta segunda sí ha logrado, básicamente ya presentó los estatutos ante la FIFA esperando la respuesta, y ha logrado llevar y cooperar y llevarse bien y entenderse con el INDE, que es el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, que es el máximo ente gubernamental, o sea, ente del gobierno de los deportes en general, pero que había querido apoyar el deporte, pero que no había podido, y ahora sí puede. En esta coyuntura es que Rolando González, panameño, que es el presidente de la actual comisión regularizadora, coordina con el INDE para contratar a Hernán Darío Gómez, de 69 años de edad, colombiano, técnico que tiene 5 mundiales en su espalda, 2 como asistente del Pacho Maturana en Colombia en el 90 y 94, ya al 98 él los clasifica y él los lleva al mundial, y en el 2002 clasifica a Ecuador, un Ecuador que en ese momento no existía en el fútbol mundial. Después clasifica a Panamá en el 2018 al mundial. Entonces son 5 mundiales que tiene en su espalda.
En estos 5 mundiales, básicamente ha hecho buenos papeles, pues, y ha clasificado equipos que cualquiera pensaría que no hubiera clasificado. En el 2006, también entrena a Guatemala, pero no participa en las clasificatorias al mundial, en las eliminatorias, pero sale antes de que empiecen y ya no está en Guatemala. En la octogonal anterior, perdón, en la que estuvo El Salvador participando, por cierto, en la que le ganamos a Honduras, le ganamos a Honduras, allá en Honduras, le ganamos al Bolillo Gómez, básicamente, él fracasó, pues, pero ahí ya no tuvo tanta culpa Hernán Darío Gómez, básicamente era una selección que no tuvo recambio generacional en Honduras y que Coito, el anterior técnico, no supo llevar y que Hernán Darío entra ya como quien dice, con los toros ya en la barrera y tampoco puede hacer mucho, pues fue una selección que no tenía fútbol, no tenía nada, entonces fracasa, pero es un técnico de experiencia, esperamos que en la selecta le vaya mejor. Básicamente ya ha hecho un microciclo, ya va para el segundo microciclo y ya convocó jugadores de la liga local que los ha visto, ya para el segundo microciclo no llama a Ronald Rodríguez del Águila ni a Domínguez del Metapan porque están lesionados, pero ya tiene un grupo con el que está trabajando, con el que él cree que puede hacer un buen papel y para la fecha FIFA del 19 de febrero ante el Houston Dynamo allá en Estados Unidos y el 19 de marzo contra el Houston Dynamo en Estados Unidos y el 22 de marzo aquí en suelo salvadoreño versus el Pachuca, pues ya va a llamar a los legionarios, que esperamos que él comentó que entre 9 o 10 van a ser, esperando que Roldán pueda ser llamado y que acepte el llamado, pues, y que hablen con él. Aunque ahorita la información que tenemos es que se han contactado con él y pues se está esperando respuesta, que es uno de los mejores jugadores que tiene El Salvador. Pero como yo lo he dicho, es una opinión que los que me conocen bien, si él en su momento tuvo motivos para no venir a la selección por el desorden que había, por los estatutos en la federación, INDES, que no se llevaban de la mano, ahora que está resuelto básicamente, que ya se llevan bien, no habrían motivos por el cual ya no venga. Y si él continúa en su negativa, pues démosle y pasemos con otro jugador. El que quiere estar, que esté, y el que no quiera, pues que no venga. Los colores de la selección se sienten, no se negocian. Eso sí, yo lo digo, es una opinión personal. Vamos a darle con los que estén, a darle para adelante y a creer que esta selección lo va a poder lograr, pues, y si no, hacer nuestro mayor esfuerzo para intentar clasificar al mundial. Primero hay que pasar en junio, pues, hay que ganarle a Martinica y hay que ganarle a Surinam, pues. Si logramos pasar, pasamos a la siguiente etapa, que es el primer objetivo a corto plazo que tiene el Bolillo. Y si no, pues seguir con el proceso al 2030, pero no dejarlo cortado. Pero tengo la fe y la confianza que lo vamos a lograr, que vamos a lograr pasar. Básicamente los legionarios, los hermanos Hill vendrían, pero Brian está lesionado, como comentó Rolando González, el presidente de la Comisión Normalizadora. Ahí los demás tienen que incorporarse el trabajo que ya ha hecho con los microciclos. Y esperamos ver que el Bolillo vaya prosperando, pues, y que El Salvador vaya mejorando y primero yo logramos clasificar al Mundial. Ayer, bueno, tuvo el Bolillo con nuestro presidente Nayib Bukele de El Salvador, tuvo una reunión y el presidente Bukele básicamente le dijo que tenía todo a su orden, pues lo que él requiriera, lo que él quisiera, lo que él ocupara para clasificar al Mundial, que él iba a tratar de ponerlo todo, porque este es un proyecto país que tiene desde el 82 que no vamos al Mundial. Necesitamos trabajar. Yo sé que todo es un proceso, pero pues sí, no pudimos hacer el proceso. Hemos tenido 4 técnicos, con Hugo Pérez, con De la Barrera, con Dóniga y ahora con el Bolillo, pero ni modo. Hay que darle a apoyar, no queda de otra. Entonces el presidente puso a su orden todo para que intentemos ir al Mundial, pues, y que se intente. El Bolillo le dijo que sí, que lo va a intentar y que lo va a dar todo, porque él se considera otro salvadoreño más. Pero en mi opinión, ahorita ya no estamos para procesos. Eso tiene que arrancar en el 2006 para adelante, sinceramente. No estamos en este proceso. Estamos en resultados cortos. El Bolillo, quizás yo he visto críticas que lo han criticado por convocar jugadores de experiencia, cuando él en sus anteriores planteles se ha rodeado por jugadores de experiencia, pues. En el 98
con el pibe Valderrama, sinceramente. Estuvo ahí en el 2002 con Alex Aguinaga y pues sí, todos los que estaban en aquel momento. En el 2018 con Blas Pérez, con Felipe Baloy, con Román Torres, jugadores de experiencia. Él básicamente está contratado a un corto plazo, aunque no lo digan las autoridades, pero sus objetivos primero son a corto, después son a mediano y largo plazo, pues, y él va a tratar de hacer todo lo posible por ir al Mundial, incluso convocando a jugadores de experiencia, que básicamente en su bloque, cuentan los especialistas, los que han trabajado con él, que él crea un grupo, creando ese grupo se casa con ese grupo, y en ese grupo siempre le gustan los jugadores casados, con familia, y que tengan experiencia, así que esperamos que el Bolillo le vaya bien y él va a intentar luchar, quizás criticado porque no llame a tanto joven, actual no es el momento, sinceramente. Si logramos clasificar al Mundial y todo va bien, ya puede empezar a pensar en jóvenes, pero ahorita no es el momento. Tampoco se ha hablado de un apoyo a la Sub-17 que clasificó al Mundial de Qatar de la especialidad en este año. El Bolillo puede dar su experiencia, pero no debería interferir mucho en ese proceso porque no es su rol principal, pues. Estos muchachos, él no viene a formarlos, él viene a tratar de clasificar al Mundial del 2026 y ojalá lo logre. Bueno, llegamos a la tercera parte, que es básicamente la última parte de este podcast, que son los resultados del fin de semana. En la Liga Española, el Barcelona lamentablemente no jugó. Yo ese partido me quedé esperando para verlo, pero minutos antes había fallecido el médico del equipo tomando una siesta. Había estado con todo el grupo en el almuerzo y estaba listo ya para el partido. Es más, los jugadores estaban en el césped cuando el presidente Laporta es informado y él trata de informar primero a la familia, porque es lo más respetuoso que se hace en estos casos, del doctor del primer equipo, y luego le comunica a los jugadores, y obviamente los jugadores, los capitanes, le piden, Ronald Araujo y compañía, Rafinha, De Jong y compañía, Ter Stegen, que no se juegue el partido, por respeto. Laporta lo eleva a la liga, a la federación, y es atendido al presidente de los Osasuna, y se va a reprogramar para próximas fechas. Por eso el Barcelona no jugó por duelo. El Atlético de Madrid cayó ante el Getafe en los últimos 5 minutos, básicamente, por la expulsión de Correa, que da un planchazo y se expulsa, pues, y iban ganando 1-0 por un penal discutido de Sorlo, que lo convierte Sorlo, pero iban ganando, pero pierden con el Getafe, al final de arrambar y hacer los 2 goles, y el Atlético de Madrid pierde una gran oportunidad de ser líder en esta jornada. El Real Madrid ganó, cuidando jugadores, reservando fuerzas para el partido de Champions, le ganó 2-1 al Rayo Vallecano, terminó pidiendo la hora, por cierto. Básicamente yo vi el partido del Atlético y también vi este partido, y terminó pidiendo la hora el Real Madrid. El Rayo Vallecano, más que todo corazón, garra, más que idea, terminó encerrando al Madrid, que cuidó jugadores básicamente en el segundo tiempo para el juego de Champions ante el Atlético de Madrid. Y a pesar de eso, el Barcelona no jugó, pero sigue siendo líder de la Liga Española, empatado en puntos con el Real Madrid, pero por mejor diferencia de goles y resultado, gracias al resultado de la primera ronda, sigue siendo el líder, y el Atlético de Madrid un punto detrás de ellos. En la Premier League, el Liverpool venció 3-1 al Southampton con los goles de Mohamed Salah, que por cierto está para Balón de Oro. Quizás yo considero a Salah y a Rafinha los 2 grandes candidatos actualmente por lo que están haciendo el Barcelona y el Liverpool, y por sus números candidatos al Balón de Oro. Pero Salah hizo 2 goles en este partido. El Southampton empezó ganándolo. Yo lo vi también este partido en una confusión ahí entre Van Dijk y Alisson Becker, y las 0 goles de Southampton. Pero en el segundo tiempo, eso fue en finales del primer tiempo, el segundo tiempo entra con todo el Liverpool y logra ganar. Remonta y gana 3-1. El otro partido, en el partido de la jornada, aunque yo vi el partido también del Chelsea, del Leicester City, el Chelsea gana 1-0, el Leicester intenta, pero no tiene ataque, tiene 5 partidos sin marcar, y obviamente los ha perdido. El Chelsea logra ganar, y ese partido lo vi también, y logré ver también, vi el partido de la jornada, que era el Manchester United y el Arsenal. Empataron 1-1, el Manchester United empezó ganando con un tiro libre, y el Arsenal empata en el segundo tiempo. La figura clave de este partido fue David Raya, sinceramente, el portero del Arsenal, le sacó de todo a la Manchester, que está por la calle de la amargura, pero en este encuentro vimos una versión un poco más mejorada. Le falta mucho al Manchester United para hacer el de Sir Alex Ferguson, pero por algo va. Rubén Amorín tiene que vérsele un cambio final del curso, porque si no, creo que, si no me equivoco y si no mejora mucho,
que no creo que le den otra oportunidad en la siguiente temporada. Tiene que mejorar en este tramo final, porque sí, sus números han sido malísimos desde que entró por Ten Hag. Así que esperemos a ver cómo mejora este Manchester. Empataron 1-1 y esto deja a Liverpool 15 puntos por delante con un partido de más sobre el Arsenal, pero básicamente a falta de 11 jornadas se ve complicadísimo que le quiten el título a Liverpool, pues más con el gran temporadón de Salah que está haciendo. Así que bueno, tocará seguir viendo la primera otra temporada más, o sea, otra jornada más, perdón. En la Liga MX vi yo el sábado por la noche el partido entre Chivas y el América, el clásico, en el estadio, en el Akron, en el estadio de las Chivas, un 0-0 aburridísimo. Sinceramente, los había visto en 3 semanas en el partido también de la Conca Champions, donde el Chivas había ganado 1-0 y había estado mejor. América se guardó varias piezas para el partido de vuelta, que va a ser en el Estadio Azul, del Cruz Azul, pero se guardó varias piezas. Pues Chivas no aprovecha en el primer tiempo. En el segundo tiempo, cuando Chivas era mejor y estaba atacando, le expulsan a un jugador. Y el América no puede aprovechar esta ventaja porque Chivas se cerró bien, pues. Y al final, el tal Arrangel, que es el portero de Chivas, saca uno sobre lo último y el partido 0-0. La Liga Salvadoreña tuvo 5 partidos este fin de semana. Básicamente, yo que soy aficionado al Firpo, ninguna televisora transmitió al equipo de líder. Una crítica que les hago porque solo transmiten a la Alianza, básicamente, pero bueno, deberían haber transmitido el Firpo 1, Cacahuatique 1, donde el Firpo inauguró las luminarias. El Comité de Apoyo del Firpo había luchado más de un año para lograr reactivar las luminarias y se logró. Y era el primer partido, 1-1 de Cacahuatique. Mal resultado, creo yo, porque pudo haber ganado, pero no lo hizo y quedaron 1-1. Alianza 3, Once Deportivo 0. Aquí no hay mucho más que darle vuelta. La Alianza pasó por encima por un campeón que básicamente tiene la corona más abollada que un carro accidentado y perdieron 3-1. Bueno, aquí en paréntesis, sinceramente, el Once Deportivo, que es nuestro representante ante la CONCACAF para el siguiente torneo, deja mucho que desear. Estoy realmente preocupado y todos deberíamos estar preocupados porque aunque soy aficionado del Firpo, cuando un equipo de El Salvador sale afuera, soy 100% aficionado a ese equipo, llámese Alianza, FAS, Águila, Jocoro, Limeño, Once Deportivo, como se llame. Es El Salvador que se va a representar al final de cuentas, pues. Y el Once Deportivo está mal, pues. Este equipo no está para ser el campeón del Salvador. Ojalá logren, pues sí, mejorar, logren tener buenos refuerzos y dar mejor imagen, pero actualmente va a dar pena, pues, que nos metan goleadas de nuevo en estos torneos. FAS 4, Platense 1, este sí lo vi. El de Alianza también lo pude haber visto, pero no quise verlo, sinceramente. Ya me imaginaba que la Alianza iba a ganar. El FAS 4, Platense 1. Me sorprendió, sinceramente, que el FAS ganara 4-1, cuando el Platense había dominado el partido en el segundo tiempo, había reaccionado, perdía 2-1, había descontado, perdía 2-0 y había descontado 2-1, pero el FAS en lo último logró la victoria y es una victoria engañosa. Al final, al FAS le está pesando mucho lo administrativo, sinceramente. La institución del técnico Agustín Castillo fue mala, pues había logrado rescatar al grupo, llevarlo a la final anterior, ya habían ganado esa jornada y por la historia que él ha tenido con FAS merecía más respeto, pues no que lo echaran y que básicamente el puesto lo agarrara el director gerente deportivo que el mismo que lo había echado, pues. Caneda, sinceramente, no. Pero bueno, ganaron 4-1, tal vez le mandan cabeza y pues el Rey de Copas no puede ir noveno, pues octavo, séptimo, tendría que ir más arriba, pues. Pero sí, sus problemas administrativos en los últimos años han llevado a esto, pues, que el equipo básicamente no tiene equipo para competir y lo poco rescatable que tiene no lo aprovechan, sinceramente. Ya en el domingo hubieron 2 partidos, el Águila 0, Limeño 2. Yo lo vi y partido que el Águila jugó a nada, pues desaprovechó la localía, el Limeño jugó mejor. A pesar de eso tuvo para el 3-0. Es una gran jugada de Fermán, pero la desaprovecha, pues se quita medio equipo y en la última la tira y se la saca Larín en la línea de gol. Pero bueno, el Limeño gana bien ganado, gana jugando bien y mereció ganar. El Águila no mereció más en este partido. Y el otro partido que lo vi un rato, pero me aburrió, Fuerte San Francisco 0, Metapan 1. Lo vi un buen rato, hasta antes de pasar el partido del Águila contra el Limeño. Este partido estuvo aburridísimo, sinceramente. Metapan ganó 1-0, el super Metapan de los Galácticos, como le llaman,
por todos los fichajes que ha hecho, un gol de penal. Aburridísimo. Al final quedó Firpo como líder y en el torneo corto, y Firpo en la general atrás del Águila, 4 puntos en la acumulada, perdón. Y Alianza va con Metapan, van a 4 puntos del Firpo. Firpo 23, Alianza 19 y Metapan 19 en el torneo actual. Esto es lo que pasó en la Liga Salvadoreña. Próximos partidos, básicamente, próximos eventos. Viene Champions League, semana de Champions, señores. Aquí no les puedo comentar mucho, solo que el Atlético busca remontar el 0-1 contra el Real Madrid y el Barça intentará capitalizar su 1-0 que logró allá en el Estadio de la Luz con 1 menos por la expulsión de Cubarsí y la gran actuación de Szczęsny, o Tec, como quieran llamarlo. Esperamos en esta Champions que esta semana tenga buena jornada y que sea muy buenos partidos. Y viene la despedida, sinceramente. Ya llevamos 1 hora de programa, espero no haberlos aburrido. Para mí ha sido un placer comentarles mi historia, comentarles lo que soy aficionado, comentarles cómo estuvo la jornada. Y bienvenidos a este podcast, El Café del Aficionado. Trataremos de hacer 2 por semana, pero lo más seguro es que hagamos 1 por semana y nos estemos escuchando semana a semana. Los espero en una próxima. Este es mi primer podcast, sinceramente. Ya he tenido otras interacciones, pero como podcast mi primero. Ir mejorando, ir mejorando, para que todo salga bien. Espero sus comentarios también por las plataformas digitales. Se las daré en su momento para que vayamos mejorando mutuamente y les vaya gustando el programa. Así que feliz día para todos. Espero que todas sus actividades se lleven bien y que tengan éxitos. Muchas bendiciones y feliz día.